uno, queridos patitos, estamos en ese camino hacia las elecciones del día 21 de abril, las elecciones al Parlamento Vasco, y vamos a tratar hoy un poquito de sanidad. Y es que hace no mucho, Euskal Herria Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco y Junts daban marcha atrás y retiraban las enmiendas contra la Agencia de Salud Pública en un gesto que evidentemente no era gratuito y no era vacío, sino después de una negociación y después de la aplicación de un marco interpretativo en donde esta agencia no entraría dentro de los espacios competenciales de los hechos nacionales de Cataluña y de Euskadi. Esto es un elemento importantísimo porque a veces se tiene en cuenta la idea de que la sanidad es universal. Es cierto, lo es, pero entonces podríamos hablar de una universalidad a nivel europeo porque se tiene a pensar el hecho a nivel del Estado español. ¿Y cómo puede ser que estos vascos y catalanes, que deberían de estar integrados en el Sistema Nacional de Salud, tienen esta visión tan chapuceramente pueblerina a la hora de entender que su realidad estaría mejor gestionada en el ámbito amplio, sobre todo cuando tenemos el trasfondo de la pandemia de hace pocos años? La idea aquella de para comprar mascarillas o otros productos sanitarios había que hacer una central de compras, lo cual es alucinante. Alucinante porque hemos visto lo que ha sucedido en Almería, en Madrid y en otras comunidades a través de Koldo y presuntamente del señor Ábalos con la compra o venta de material sanitario y sobre todo el tema de las mascarillas. Evidentemente, cuando se habla de compras centralizadas, se piensa que por mayor volumen es mucho mejor. Y aparentemente el sentido común puede dictarlo, pero no siempre es así. Porque entonces los que podrían comprar más sería la Unión Europea, ya sea vacunas, mascarillas. Y a partir de ahí, pues podrían comprar de todo lo que se te ocurra, ya traspasarle el asunto a la Comisión Europea. ¡Ah! Pero eso los gobiernos de los países seguro que no lo hacen, ¿verdad? Salvo en contadas excepciones cuando se ven acogatados, como pasó en el ámbito de la pandemia, respecto a situaciones en las que hasta el servicio secreto de Israel se tuvo que meter a la hora de adquirir mascarillas, vacunas y todas estas cosas. Era un cuello de botella, algo muy importante, que requería soluciones especiales y puntuales de manera distinta. Los vascos y los catalanes tenemos sanidad por vocación propia, por hecho que viene devengado de la disposición transitoria segunda de la Constitución española, que habla de lo que plebiscitaron un estatuto en el periodo de la Segunda República, antes de la Segunda Guerra la Segunda Guerra tipo carlista, pero no carlista, porque las tres guerras del siglo XIX fueron carlistas, pero fueron civiles, no civiles, hubo una guerra civil previa. Bueno, sería meternos en asuntos en la Segunda República, en la guerra civil y todo esto, la historia. Pero como esto no va de historia sino de sanidad, pues tenemos esa vocación que viene de un estatuto de nacionalidad, el asunto de ser una comunidad autónoma, en el caso vasco la disposición adicional primera. Y por tanto, cuando se abre el café para todos, se tiene la idea luego de rebajar hacia abajo con una igualación y con un consejo de sanidad con el ministerio que vuelve a rebajar e igualar a todas las comunidades, a pesar de que en teoría todas están con la comunidad de intereses y al haber tenido transferida la competencia de educación y de sanidad en el año 2001-2002 aproximadamente, cuando se culminó. Y luego tenemos el asunto de judicialidad en el año 2010. Murcia dijo que no quería. ¿Por qué? Pues porque en realidad no era el Poder Judicial, sino el ámbito administrativo del Poder Judicial, lo cual evidentemente suponía gasto, pero ningún poder político añadido, porque no suponía un Consejo General del Poder Judicial murciano, ni un tribunal propio electo directamente por el gobierno y asamblea de Murcia, ni por nadie de Murcia. Por lo tanto, era un gasto ni un servicio escaso. Por tanto, dijeron que no. Pero se les obligó en el nivel de sanidad y educación para todas las comunidades, lo cual fue obligatorio y por el pacto de desarrollo autonómico en el año 1993 entre el PP y el PSOE. Dicho esto, evidentemente
En los últimos tiempos, sobre todo con el tema de la pandemia, ha venido esa idea de que es mejor a nivel español, el tema de que cómo puede ser que con una tarjeta pueda uno ir de una comunidad a otra y no le atiendan. Eso sí, yo creo que sí le atienden. Lo mismo que si uno, en vez de veranear en Jaca, pues veranea en las Landas, pues me imagino que el servicio francés de salud, con la tarjeta sanitaria española, de la comunidad que uno sea, pues le van a atender. Sería lo lógico, ¿no? Eh, pero eso ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que uno llegue a pensar ese pequeño detalle de que, oye, es que la prueba del talón a los recién nacidos, hay una serie de parámetros e indicadores que en una comunidad autónoma te buscan X y en otra comunidad te buscan X menos o X más? Pero se centran en eso. Se centran en pensar entre comunidades autónomas y no piensan que, oye, si me voy a Sanxenxo y en vez de pasar las vacaciones en Sanxenxo voy a Valencia Dominio, los portugueses me van a atender o no me van a atender. Solo si es una urgencia me pego un castañazo en las rocas o me pasa algo de intoxicación, entonces sí me van a meter en un hospital. ¿Me van a pedir la tarjeta de crédito como hacen los americanos? Eso resulta curioso porque revela todo ese pensamiento antiestatutario, anticomunidades autónomas, centralista, jacobino, que no les vale por nivel superior, por el nivel europeo. Pensando que, bueno, si es para mejor entender la sanidad, pues entonces vamos a transferir toda la sanidad directamente a nivel europeo. Eso sí, resulta curioso porque la han transferido a nivel inferior y ahora la quieren recuperar para un mejor uso, porque todo el mundo sabe que la sanidad con el franquismo era chachipiruli, era maravillosa y estaba todo fantástico. Sobre todo cuando tenemos en cuenta de que no solamente no había sanidad universal, como dijimos el otro día, sino que todo estaba ligado al trabajo y a cierta seguridad social, bastante limitado. Y luego a los servicios privados, como la iguala, el igualatorio médico-quirúrgico. Pero bueno, la salud, por lo tanto, es un asunto importante que deviene del ámbito del autogobierno, que deviene de esta vocación de tener un hecho nacional en el servicio completo, incluyendo el tema sanitario. Y en el ámbito de la pandemia se vio con la sustracción en primer término de saque de las competencias a nivel efectivo, pero luego con los encuentros que en la parte superior se daban en los domingos, pero con el estado de alarma, recordemos que todas las medidas claves se tomaban el sábado y salían en el ámbito del boletín oficial del Estado y prácticamente eran ratificadas políticamente el domingo cuando hacían esos encuentros de presidentes que, recordemos, sumen X minutos por cada presidente en una declamación, más luego una declamación del presidente del gobierno de España, pues ya salía lo que era echar la mañana. Por tanto, más que un elemento decisorio, era una sucesión de monólogos de los presidentes de las comunidades autónomas para tratar de expresar cuál había sido la evolución del asunto a lo largo de la semana. Las decisiones parecía que se tomaban en otro lado. Y eso es muy triste porque en teoría se garantiza la seguridad jurídica y la seguridad jurídica en el Estado español deviene del hecho autonómico y las comunidades autónomas. Eso sí, evidentemente uno debe entender que las comunidades autónomas son distintas en el Estado español. No es lo mismo Galicia, Cataluña, País Vasco, Andalucía que las otras comunidades a la hora de tener una vocación. Eso sí, te dirán luego que evidentemente los hospitales, cabeceras, que pueden tener una relación con ciertas poblaciones o con otras. El hospital Tres Mares, en el ámbito de Reynosa, tiene bastante relación con el norte de Burgos, Palencia, y eso pues debe tener su correlato también en el ámbito presupuestario, que es la madre del cordero por el tema de la financiación autonómica. Y hay algunos que en los últimos tiempos han dado muestras de amenazas
¿Amenazas? ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, si hipotéticamente, finalmente, Cataluña tuviera un pacto fiscal, pues Fedea, la clásica que se ha ido enfrentando al sistema de concierto de manera contumaz, pues ha dicho que 4 comunidades, creo que una era Asturias, otra era Cantabria, La Rioja y Murcia, creo que eran estas 4, tendrían que ponerles el asunto de cerrar escuelas y cerrar hospitales. Lo cual, evidentemente, es simple y llanamente decir, con otras palabras, que esas comunidades están quebradas. Y que solamente el succionar servicios públicos financieros a través de los impuestos en Cataluña, que se ingresan en un 57% más que en otras comunidades, pues solamente con eso es posible que se mantenga un equilibrio presupuestario para estas 4 comunidades uniprovinciales. Lo cual es bastante triste, lo cual significa que estas comunidades autónomas serían inviables. Fedea estaría diciendo que son comunidades que no podrían existir, de no ser el actual sistema de financiación autonómica que no se ha actualizado desde 2009. Ni en 2014, ni en 2019, ni en 2024 aparentemente, por la dificultad de hacerlo. Porque evidentemente se da el criterio poblacional, el criterio de dispersión territorial, el criterio de la amplitud del territorio y muchos otros elementos para el ámbito del cabildeo de los ingresos, sobre todo porque en la financiación, y sé que he trasladado el tema de la sanidad a la financiación, y es que la financiación nutre la sanidad. Y volveremos dentro de poco. La financiación tiene bastante que ver porque, evidentemente, todo genera gasto. Y ese gasto debe estar nutrido por impuestos. Porque está nutrido por impuestos. Es una realidad. La dificultad estriba en la Pareto eficiencia, que viene determinado el ámbito de la financiación, sobre todo en ese crescendo, en donde no se puede quitar financiación a ninguna comunidad autónoma, sino tratar de mejorar a otras. Para que alguien mejore, no puede perder derechos alguna que ya lo tenía. Esto es, no diré difícil, casi imposible. La situación de la sanidad, por lo tanto, está complicada, porque es diferente. Lo mismo que tenemos en carreteras, la diferencia de poner una carretera en montaña o en una zona sinuosa, otra zona de playa. Es difícil comparar una carretera en León o en Reynosa respecto de Huelva o Almería. También en determinadas zonas de Huelva o Almería pues puede haber zonas más montañosas, pero la zona de Granada pues puede ser, sobre todo hacia el norte, más montañosa, sobre todo llegando a Sierra Nevada. Bueno, pues, pero también en Motril puede ser más sencillo, en la zona más cercana a la costa. Y eso evidentemente debe de poner en valor el hecho de que las cabeceras de comarca, por ejemplo, en la región leonesa, pues pudiera tener los ambulatorios, los centros de salud, una mayor prestancia, no solamente centralizarlo en la capital, como intentaron hacer en Granada, y ahí está Espirimán como ejemplo histórico de la resistencia. Por tanto, la gestión de la sanidad requiere un enfoque que no puede ser de la comunidad autónoma para algunos. Debe de serlo para otros. Pensamos que la nación vasca, catalana, gallega, andaluza deben de poder hacerlo. Pero algunos piensan que es Madrid el que debe hacerlo. Pero si en vez de Madrid fuera Bruselas directamente, bajo el mismo principio que quieren sostenerlo, pues evidentemente ahí tendríamos una dificultad importante. Y es que todo este hecho sanitario tiene que ver con las personas. Y las personas no siempre van a querer ir desplazadas a un determinado lugar. Meterles para un ámbito sanitario crónico o de una determinada temporalidad a un autobús o a una furgoneta para que recorran X kilómetros, cuando en principio pudieran hacerlo en una zona de proximidad, pues evidentemente eso. Pero tampoco puedes poner un centro de protonterapia en cada ambulatorio. Eso no tendría ninguna lógica. Eso está claro.
Evidentemente hay que conjugar todo esto y todo esto tiene bastante que ver con lo dinerario. Ahí están las comunidades forales, la comunidad de este régimen común y el ámbito del Estado en donde hay una comunidad, lo comentábamos en su momento, que quiso jugar a la privatización con hospitales como por ejemplo el Zendal. Eso sí, que hay que romper una lanza por la verdad. Y la verdad es que cuando en algún momento se dijo es que el Zendal está vacío. Bueno, en un momento se vació de clientes ligados al COVID. Pero no es que estuviera vacío, porque estaba lleno de otro, no diré lleno. Tenía otros pacientes ligados a otras enfermedades. Lo cual, evidentemente, si hubiera estado vacío, completamente vacío, pues habría sido objeto de una polémica real más profunda. Evidentemente, no voy a ser yo el que salve la cara a Isabel Díaz Ayuso y su política sanitaria. Eso no tendría ningún sentido. Pero los madrileños han votado a Isabel Díaz Ayuso por mayoría absoluta en 2023. Y por tanto es asunto suyo. Es su responsabilidad. Y como dice mi amigo Oscar, las competencias que puedan tener o no en el ámbito fiscal es algo que, detrayendo la situación excepcional de la capitalidad, cosa que influye negativamente en la relación de Madrid con otras comunidades autónomas, debería de ser libre, no controlada. Porque Mónica García ha ido al gobierno de España como ministra de Sanidad para hacer la cusqui a la Comunidad de Madrid. O eso parece por su actuar en el ámbito público. No podemos entender la situación post-pandemia sino como una necesaria ordenación en base al reconocimiento del hecho plurinacional del Estado español también en sanidad. El gasto, evidentemente, requiere una ordenación de los ingresos porque el federalismo solamente es de gasto. Y eso ha llevado a muchas comunidades autónomas a hacer como que es jauja y pueden hacer todo el gasto que consideren oportuno. Y eso ha supuesto problemas de disfunción en el ingreso y en el gasto. Por ejemplo, con el tema del céntimo sanitario, que debido a que habían hecho un cálculo a la hora de transferencia del ámbito de la sanidad a las comunidades autónomas, pero no habían previsto el gasto a través del ingreso. Y por tanto es como ese mantra del mandato no financiado que sucede en Estados Unidos. Y ese mandato no financiado debería de ser compensado con el ámbito de un impuesto especial que se sacaron de la manga que se llamó céntimo sanitario y que en realidad era un impuesto a los hidrocarburos que ni era un céntimo porque llegó a ser 4 o 5 céntimos y luego dijeron que era absolutamente inconstitucional y que no tenía razón de ser y que ni siquiera era sanitario porque en teoría esos ingresos extraordinarios a las comunidades autónomas no estaban vinculados a un gasto en concreto. Y por lo tanto, al no ser ni céntimo ni ser sanitario, era un sablazo que servía para la situación de las comunidades autónomas que al final derivaban en un gasto X que, bueno, pues era voluntarioso de la comunidad autónoma. Y por tanto, el déficit de ingresos relativos a los presupuestos públicos para financiar las políticas públicas, incluyendo las más importantes, servicios sociales, educación, sanidad, seguían siendo realmente importantes en las comunidades autónomas de régimen común. Y dentro de estas, evidentemente todas aquellas que querían tener una política nacional de sanidad, llamémosle Galicia, llamémosle Cataluña. Y por tanto, todos estos elementos han llevado a una dificultad objetiva para con el hecho de la dispersión que a veces se utiliza respecto al gasto en sanidad. Evidentemente, no sé yo quien valore si es mejor o peor el gasto mayor o menor por habitante. Tenemos en las últimas gráficas hace no mucho tiempo 1.300 y pico de euros por cada habitante en el ámbito de Madrid. Evidentemente, al estar bastante juntos, el efecto de colmena, pues tal vez pueda maximizar ese número de euros gastados por habitante en el ámbito de la sanidad, a pesar de ser un número más bajo que el resto, es decir, la comunidad que menos gasta por habitante en sanidad es Madrid. Y luego tenemos más de 2.000 euros en el ámbito de Asturias, de País Vasco. Asturias es la primera, unos 92 euros menos está el País Vasco. Y luego tenemos Navarra y otras comunidades autónomas.
por el gasto en sanidad, también en el ámbito de otros servicios, de educación, otros servicios públicos, también están en primer término País Vasco y Navarra. Normalmente se suele decir, claro, que es que como vosotros tenéis más ingresos a través del sistema de concierto, pues bueno, entonces podéis gastar mucho más en este ámbito. Bueno, Asturias hace una inversión importantísima siendo régimen común porque sus prioridades van en ese sentido. Han preferido gastar en sanidad que no en otras cosas, lo cual evidentemente significa que no es el sistema, las herramientas son cada cual las que uno tiene, pero las prioridades que uno ofrece no pueden ser sustraídas por un gobierno central que quiera ordenar a macha martillo, cuando evidentemente esto debería de ser simple y llanamente que cada competencia debe ser gestionada bien o mal y luego evaluada por los ciudadanos en función a las elecciones que uno pueda tener. Y por tanto, por eso, cuando se ha intentado hacer un invento, un engendro, una asociación de ideas a través de la Agencia de Salud Pública, pues hayan estado en el Congreso de los Diputados para tratar de frenar las invasiones competenciales, porque estas responsabilidades no pueden subirse, porque si se quiere subir a Madrid, pues también tendrían que subirse a Bruselas en un espacio común europeo, y ahí sí que no juegan la misma baza aquellos que tampoco aceptarían que la ley sanitaria la dictaran desde la Asamblea Nacional Francesa o desde la Asamblea de Portugal. Y por eso, evidentemente, las competencias deben de estar residenciadas en los lugares donde pueden ejercerse y donde quieren ejercerse. Por eso, la Agencia de Salud Pública tendrá que asumir que los hechos nacionales para todo, en el ámbito de ingreso y gasto, para el ámbito de la gestión sanitaria, está en las nacionalidades y regiones con su capacidad de obrar, que, bueno, pues cada cual tiene la suya, y por tanto ahí está Osakidetza, el sistema público y privado, en un 5%, Madrid es más, es la comunidad con menor porcentaje de participación en esos convenios público-privados en el ámbito presupuestario y general, y por tanto ahí, la verdad, debe de prevalecer los datos, la realidad objetiva de una vocación de hace más de 40 años llamada Osakidetza, llamada Gobierno Vasco. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpien.